Su Santidad el Dalai Lama y el Arzobispo Desmond Tutu, con Douglas Abrams. El libro de la alegría alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Grijalbo. Humildad. Intenté parecer humilde y modesto. Quiero decir algo con respecto a tu asistencia al funeral, dijo el Dalai Lama haciendo referencia a la historia que había contado el arzobispo acerca de su prédica en el entierro de Krishnani. Cuando hablaste en el sepelio mencionaste que no te considerabas alguien superior, que solo eras uno más de los allí reunidos. Eso es algo importantísimo. Siempre me siento así cuando doy una conferencia. Me veo simplemente como una persona más, igual que cualquiera de los asistentes. Soy un ser humano hablando a otros seres humanos. Del mismo modo, la gente debería considerarme un hombre más, con las mismas posibilidades de experimentar emociones constructivas y destructivas. Cuando conocemos a alguien, debemos recordar, ante todo, que esa persona desea, al igual que nosotros, disfrutar de un día feliz, un mes feliz, una vida feliz, y que todos tenemos derecho a lograrlo. Verás, puede que mi charla les revele algo importante, pero si creo que soy alguien especial, o si ellos me perciben como alguien diferente y singular, entonces mi experiencia no les servirá de mucho. Es maravilloso haber encontrado en ti, arzobispo, a un compañero que comparte plenamente esta misma idea. Al Dalai Lama y al arzobispo les interesaba muy poco el estatus y el sentirse superiores a los demás. El Dalai Lama explicó una historia que resultó ser un recordatorio conmovedor de que en el ámbito de lo religioso no todos comparten su punto de vista. «Has dicho que soy un pícaro», comentó señalando al arzobispo. Un día, durante un gran encuentro interreligioso en Delhi, un líder espiritual indio se sentó a mi lado así. El Dalai Lama se puso recto y adoptó una cara seria, ceñuda, y comentó que su asiento debería ser más alto que el de todos los demás. «¿Cómo llamáis a esto?», preguntó el Dalai Lama, dando unos golpecitos sobre la base de la silla. «Las patas», contestó el arzobispo. «Eso es. Las patas no eran lo suficientemente altas, de modo que los organizadores tuvieron que traer algunos ladrillos para elevar la silla del líder espiritual. Yo no me moví de su lado, mientras él permanecía inmóvil como una estatua. Entonces pensé que, si se movía, alguno de los ladrillos se desplazaría y se caería». «¿Moviste el ladrillo?», preguntó el arzobispo. «Si hubiese tenido que hacerlo». No te creo. Tal vez alguna fuerza misteriosa movió el ladrillo. Yo solo le rogué a Dios, por favor, derrumba esa silla, porque entonces ese líder espiritual actuaría como un verdadero ser humano». El Dalai Lama y el arzobispo soltaron una carcajada. «Antes, al dirigirme a un público solía ponerme nervioso», prosiguió el Dalai Lama. «Cuando era joven y tenía que impartir clases en el colegio, como no creía que todos fuésemos iguales, experimentaba ansiedad. Olvidaba que yo no era sino una persona dirigiéndose a otras personas. Me consideraba alguien especial, y esa forma de pensar hacía que me sintiese aislado. Es esa sensación de estar separados la que nos aísla de los demás. De hecho, esa forma de pensar tan arrogante te crea un sentimiento, primero de soledad y luego de ansiedad». En 1954, justo después de llegar a Pekín en un viaje oficial, el embajador indio vino a verme. Había allí también algunos funcionarios comunistas chinos. Estos, una vez más, parecían estatuas y se comportaban de una manera en extremo seria y reservada.
De pronto, no sé cómo, una fuente con fruta se cayó de la mesa. Ignoro qué pasó, pero aquellos severos oficiales chinos se pusieron de rodillas para ir tras las frutas y recogerlas. Lo ves, mientras las cosas van sobre ruedas, podemos pretender ser alguien muy especial, pero entonces ocurre algo inesperado y nos vemos obligados a actuar como seres humanos normales y corrientes. Empecé a formular otra cuestión cuando el Dalai Lama miró el reloj que daba la hora equivocada y sugirió si no era momento de concedernos un pequeño descanso para tomar un té. Le expliqué que todavía teníamos media hora por delante, pero no obstante le pregunté al arzobispo, cuyo estado físico observábamos con atención, si necesitaba hacer una pausa. Él respondió no. Usted está bien. Insistí consciente de que el arzobispo podía exigirse más de lo que sería deseable para su salud. Sí, él lo está haciendo muy bien, respondió el arzobispo refiriéndose al Dalai Lama. Se está comportando como un ser humano. Ah, así que yo soy el pícaro. Le devolvió la broma el Dalai Lama. Es verdad que cuando asisto a algún encuentro importante, ya sea oficial o sagrado, me asalta el deseo de que algo salga mal. La gente sabrá a partir de ahora que cuando el Dalai Lama entra en una estancia y tal vez se siente junto a presidentes de Estado, él mirará a su alrededor con la esperanza de que se rompa alguna de las sillas. Ese es el motivo, continuó el Dalai Lama, por el que la primera vez que vi al presidente Bush, de inmediato nos hicimos amigos en el plano humano, no en el oficial, solo a nivel humano. Estábamos sentados el uno al lado del otro cuando nos sirvieron unas galletas. Le pregunté, ¿cuál es la más buena? Y enseguida respondió señalando una, esta de aquí está muy buena. De repente se comportó como una persona normal, de modo que entrábamos en amistad. Otros líderes, cuando nos encontramos por primera vez en una reunión, mantienen cierta distancia. La segunda vez que coincidimos se muestran un poco más cercanos, la tercera un poquito más y mientras hablaba iba acercando su cabeza a la del arzobispo. Siendo yo muy joven en Lhasa, solía recibir algunos ejemplares de la revista estadounidense Life. Un número mostraba una fotografía de la princesa Isabel, la futura reina, en no sé qué importante acto oficial. La princesa leía un mensaje con el príncipe Felipe a su lado, y el viento hacía que la falda de su majestad estuviera así. El Dalai Lama se levantaba el hábito. Ambos fingían que no pasaba nada, pero un fotógrafo estadounidense tomó esa foto. Cuando la vi me reí. Me pareció muy graciosa. A veces, sobre todo en eventos formales, la gente se comporta como si fueran diferentes y especiales. Sin embargo, sabemos que somos todos iguales, seres humanos normales. ¿Puede explicar el papel que juega la humildad a la hora de cultivar la alegría? Pregunté, aunque antes de terminar el arzobispo comenzó a reírse. Se cuenta la historia de un obispo. Empezó que, estando a punto de ordenar a unos novicios al sacerdocio, hablaba con éstos acerca de las virtudes, entre ellas la virtud de la humildad. Uno de los novicios se acercó al obispo y le dijo, «Señor, he buscado en la biblioteca algún libro sobre la humildad». El arzobispo respondió, «¿De verdad? Yo he escrito el mejor libro sobre ese tema». Creí que explicaría el chiste que tanto le gusta contar sobre los 3 obispos. 3 líderes religiosos estaban de pie frente al altar, golpeándose el pecho con gran humildad, mientras proclamaban que sus personas eran insignificantes ante Dios. De repente, uno de los más humildes feligreses de la parroquia se acercó a ellos y comenzó también a golpearse el pecho,
manifestando que él también era un ser insignificante. Cuando los 3 obispos lo escucharon, uno le dio un codazo al otro diciendo: «Mira quien cree que no es nada». Estas anécdotas sobre la falsa modestia son divertidas porque la humildad no es algo que uno pueda asegurar poseer. Esa es la razón por la que creo que Desmond Tutu se rió de la pregunta incluso antes de que terminara de formulársela. No era su intención mostrarse como un experto en humildad. Sin embargo, tal y como él mismo y el Dalai Lama afirman, esta virtud es imprescindible para disfrutar de una vida plena de alegría, pues es precisamente esta humildad la que permite a estos 2 hombres ser tan accesibles, estar tan conectados con los demás y ser tan eficaces en la labor que desarrollan en el mundo. Hay una oración tibetana, comentó el Dalai Lama, que forma parte de la enseñanza para entrenar la mente. Un maestro tibetano dice: «Nunca me siento superior ante nadie. Aprecio desde lo más profundo de mi corazón a cualquier persona que tenga frente a mí». Y volviéndose hacia el arzobispo dijo: «A veces me dice que actúe como un hombre santo», completó la frase el arzobispo. «Sí, como un hombre santo», dijo el Dalai Lama riéndose, como si el hecho de que le hubieran tildado de hombre santo fuera lo más gracioso que hubiera oído en toda su vida. «Sí», repuso el arzobispo. «Lo que quiero decir es que la gente espera que te atengas al protocolo y te comportes como es debido, no que me quites la gorra y te la pongas tú. Me refiero a que la gente no espera algo así de un hombre santo. Si estás convencido de que eres una persona normal y corriente, un ser humano más entre 7.000 millones, comprendes que no hay razón para sorprenderse o sentir que debería ser alguien especial. Siempre que estoy en presencia de reinas o reyes, o presidentes de gobierno o mendigos, me recuerdo a mí mismo que todos somos iguales». «Entonces, cuando la gente se dirige a usted como su santidad», le pregunté, «¿le resulta difícil mantener la humildad con semejante deferencia?» «No, no me interesan las formalidades ni el protocolo. Son artificiales, te lo aseguro». «Arzobispo, tú naciste del mismo modo que todos los seres humanos. Los arzobispos no nacen de una manera especial, y creo que cuando llegue el final, también morirás como cualquier otro ser humano». «Así es», respondió el arzobispo. «No obstante, cuando la gente se presenta ante ti, no lo hacen como cuando se presentan ante mí. Creo que eso es debido a que procedo de una tierra misteriosa, el Tíbet. Algunas personas lo llaman Shangri-La, de modo que quizá alguien que como yo haya pasado muchos años en Potala transmita cierto aire de misterio. Otra razón es que, como sabes, hoy en día recibo duras críticas de muchos ciudadanos chinos intransigentes y eso también te proporciona mucha más publicidad. Así que…» El Dalai Lama se estaba riendo de su aureola de misterio y de su fama mundial. «Verás», lo interrumpió el arzobispo, «a eso nos referimos exactamente. Tú te ríes de aquello que por lo general sería para otros una fuente de angustia. Y la gente dice: ojalá, cuando se me presente algún problema en la vida, pueda comportarme igual que el Dalai Lama ante los ataques de los dirigentes chinos. ¿Cómo eres capaz de cultivar la risa? ¿Cómo te ejercitaste en ella? Tú no naciste así». Eso es cierto. Fue a través de la práctica, pero también influyó la buena suerte que supuso haber recibido el amor de mi madre. De joven nunca vi a mi madre enfadada. Era muy buena y amable, todo lo contrario que mi padre, que tenía un carácter irascible. Algunas veces incluso recibí sus bendiciones.
El Dalai Lama hace el gesto de ser abofeteado. De joven, continuó, me comportaba como mi padre y siempre estaba de mal humor. Pero a medida que fui creciendo, empecé a parecerme cada vez más a mi madre. De ese modo conseguí estar a la altura de las expectativas de mis dos padres. El Dalai Lama y el arzobispo insistían en que la humildad era fundamental para experimentar alegría. Cuando disfrutamos de una perspectiva más amplia, tenemos una comprensión natural de nuestro lugar en el gran devenir de todo lo que ha sido, es y será. Esto nos conduce de forma natural a la humildad y al reconocimiento de que como seres humanos no podemos resolverlo todo ni controlar todos los aspectos de la vida. Necesitamos a los demás. Desmond Tutu ha dicho en alguna ocasión con palabras conmovedoras que nuestras vulnerabilidades, flaquezas y limitaciones son un recordatorio de que nos necesitamos los unos a los otros. No hemos sido creados para la independencia o la autosuficiencia, sino para la interdependencia y la ayuda mutua. El Dalai Lama insistía en que todos nacemos y morimos del mismo modo, y que en estos dos momentos de nuestra vida dependemos totalmente de los demás, seamos el Dalai Lama o un mendigo, un arzobispo o un refugiado. Con la aguda perspicacia que da el haber sido durante tantos años un gran amigo y colaborador del Dalai Lama, Daniel Goleman describe la actitud de su santidad ante la vida. El Dalai Lama parece divertirse con todo lo que sucede a su alrededor. Disfruta en cualquier circunstancia, pero sin tomarse nada de forma demasiado personal y sin preocuparse ni sentirse ofendido por lo que ocurre. A lo largo de la semana, el Dalai Lama no dejó de recordarnos que debíamos evitar a toda costa quedarnos atrapados en nuestros roles y que la arrogancia, en verdad, proviene de la confusión entre nuestros papeles sociales, que son temporales, y nuestra identidad fundamental. Cuando Juan, nuestro técnico de sonido, estaba prendiéndole un micrófono inalámbrico, el Dalai Lama comenzó a jugar estirando la perilla a lo Don Quijote de Juan, lo que hizo reír a todo el mundo, sobre todo al Dalai Lama. Decía, hoy eres técnico de sonido y yo el Dalai Lama, pero podría ser que la próxima vez que nos veamos se hayan intercambiado nuestros papeles. La próxima vez puede ser otro año o en otra vida, ya que la idea de la reencarnación subraya que todos nuestros roles son temporales. La palabra humildad procede del término latino humus, tierra, que no debe confundirse con ese sencillo pero delicioso plato del Oriente Próximo, el hummus. Humildad significa literalmente devuélvenos a la tierra, aunque en ocasiones sea dándonos un batacazo. El arzobispo nos contó que en la época de la lucha contra el apartheid, en un vuelo de Durban a Johannesburgo, una azafata le comentó que uno de los pasajeros quería saber si tendría la amabilidad de dedicarle un libro suyo. Intenté parecer humilde y modesto, aunque en el fondo estuviera pensando que hay gente que sabe reconocer algo bueno cuando lo ve. Sin embargo, cuando la azafata le tendió el libro y le sacó su bolígrafo, ella dijo, «Usted es el obispo Muzorewa, ¿verdad?» Ninguno de nosotros es inmune a los excesos tan humanos del orgullo y del ego. Sin embargo, la verdadera arrogancia proviene en realidad de la inseguridad. La necesidad de sentir que somos más grandes que los otros procede del persistente temor de que somos más pequeños. Siempre que el Dalai Lama presiente ese peligro, observa a algún insecto o a cualquier otra criatura
y recuerda que, en cierto modo, esos seres son mejores que nosotros, porque son inocentes y carecen de malicia. Cuando nos damos cuenta de que todos somos hijos de Dios, explicó el arzobispo, y por tanto con el mismo valor intrínseco, ya no tenemos necesidad de considerarnos mejores o peores que los otros. Y añadió mostrándose categórico a ese respecto: nadie es un accidente divino. Aunque no seamos especiales, sí somos fundamentales. Salvo nosotros mismos, nadie más puede cumplir con nuestra función, ya sea en el plan divino o kármico. En ocasiones confundimos la humildad con la timidez, afirmó el arzobispo. Esto procura poca gloria a aquel que nos ha concedido todos nuestros dones. La humildad es el reconocimiento de que tus dones proceden de Dios, lo cual te obliga a aceptarlos humildemente. Si bien la humildad nos remite a celebrar los dones de los demás, eso no significa negar los propios o avergonzarse de hacer uso de ellos. Dios se sirve de cada uno de nosotros tal y como somos, e incluso si no eres el mejor, quizás seas el que se necesita o el que está ahí. Recordé que la noche anterior a que comenzaran las entrevistas, no dejé de dar vueltas en la cama porque me sentía inseguro y nervioso respecto a mi capacidad para llevarlas a cabo. Tenía que entrevistar a estos dos grandes maestros espirituales y necesitaba estar seguro de que plantearía las preguntas adecuadas. Solo teníamos una oportunidad para hacerlo bien, una única oportunidad para dejar constancia de este encuentro histórico y de estas conversaciones y revelarlas al mundo. Yo no era ningún periodista o presentador de noticias famoso. Sin duda, debía de haber muchas otras personas más cualificadas para realizar las entrevistas. Sé que el miedo y la duda son inevitables siempre que nos enfrentamos a un desafío, pero no creo que podamos vencer estos sentimientos. Cuando nos encontramos en los límites de nuestras habilidades y experiencia, las voces del miedo y de la duda siempre nos susurran al oído su preocupación. He llegado a entender que en realidad estas voces solo buscan mantenernos a salvo de lo que nos es extraño y desconocido. Pero esto no hace que sus punzantes recelos sean menos dolorosos. Conseguí dormirme cuando me di cuenta de que no iba a ser más que una suerte de embajador que formularía unas preguntas en representación de todos aquellos que querían beneficiarse de la sabiduría de Desmond Tutu y del Dalai Lama, y que además no estaría solo ni durante las entrevistas, ni durante la escritura de este libro. Como bien había dicho el arzobispo, tanto si yo era el mejor como si no, era yo quien estaba allí. Tenemos una pregunta de un chico llamado Emory, dirigida a usted, Santidad. Dice así: tus citas siempre me animan y me estimulan cuando estoy deprimido. ¿Cuál es la mejor manera de mantener una actitud positiva cuando las cosas no van como uno quiere? Aquí tenemos a un joven que a veces se siente deprimido, como nos pasa a todos. ¿Cómo debemos reaccionar ante esas voces autocríticas que todos oímos? Hay mucha gente a la que le resulta muy difícil ser amables consigo mismos, respondió el Dalai Lama. Eso es muy triste. Verás, si no sentimos auténtico amor y generosidad hacia nosotros mismos, ¿cómo puedes sentirlo por los demás? Debemos recordar a la gente, como ha comentado el arzobispo, que la naturaleza humana es básicamente buena, positiva, lo cual puede proporcionarnos valor y confianza en nosotros mismos. Como ya hemos dicho,
Estar demasiado pendientes de nosotros mismos nos conduce al miedo, a la inseguridad y a la ansiedad. Recuerda que no estás solo, eres parte de toda una generación que representa el futuro de la humanidad. Esta idea te proveerá del valor necesario para plantearte un objetivo en la vida y alcanzarlo. También debemos darnos cuenta de que reconocer nuestras propias limitaciones y debilidades puede ser algo muy positivo. Ahí radica gran parte de la sabiduría. Si eres consciente de tus deficiencias, de alguna manera deberás esforzarte por superarlas. Si crees que todo está bien y que eres perfecto tal como eres, entonces no te molestarás en ir más allá. Hay un dicho tibetano que afirma que la sabiduría, al igual que el agua de la lluvia, se recoge en los lugares bajos. Y hay otro que se pregunta ¿dónde empieza la floración primaveral? ¿En las cumbres o abajo en los valles? El crecimiento siempre comienza en los sitios más bajos. Lo mismo sucede si eres humilde, pues existe la posibilidad de seguir aprendiendo. Por eso suelo decir a la gente que a pesar de mis 80 años, sigo considerándome un aprendiz. ¿En serio? Se extrañó el arzobispo con una sonrisa en los labios. ¿En serio? No hay día que no aprenda algo. Eres fantástico. Oh, exclamó riendo el Dalai Lama. Ya me esperaba un comentario así de ti. También el arzobispo se rió tratando de conservar la humildad. Cuando somos humildes, podemos reírnos de nosotros mismos. Fue sorprendente escuchar a Desmond Tutu y al Dalai Lama describir la importancia del sentido del humor y sobre todo de la habilidad de reírnos de nuestras propias debilidades, tan fundamental para cultivar la alegría. Su Santidad el Dalai Lama y el arzobispo Desmond Tutu, con Douglas Abrams. El libro de la alegría alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Grijalbo.